Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Y si no, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que es explosivo. Como el título lo indica, vamos a hablar de Serkan Oğuzhan. Bomba. Revelaciones que te dejarán en shock. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dar mucho de qué hablar. He estado investigando a fondo, recopilando información, analizando detalles, y créanme, las cosas que he descubierto son sorprendentes por decirlo menos. Para los que no estén familiarizados, Serkan Oğuzhan es una figura compleja en el mundo de, digamos, el entretenimiento y la influencia. Y lo que ha estado ocurriendo a su alrededor, bueno, es una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y revelaciones que pueden cambiar la percepción que muchos tienen de él. Este vídeo no es un chisme vacío. No. He intentado con mucho cuidado reunir toda la información posible, contrastarla y presentarla de la forma más clara y objetiva que puedo. Pero dicho esto, quiero dejar claro que este es mi punto de vista, basado en lo que he investigado y recopilado. Ustedes, como siempre, tendrán la última palabra. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, quiero pedirles un favor. Si son nuevos en el canal, o incluso si llevan tiempo por aquí, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no se perderán ni un solo vídeo porque los mantendré al tanto de todas las novedades. Así que ya saben, suscríbanse ahora. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. ¿Están listos? Prepárense porque empezamos. Serkan Oğuzhan. El nombre evoca diferentes reacciones, ¿verdad? Para algunos es un influencer, un empresario, una persona carismática que ha logrado construir un imperio. Para otros es una figura controvertida, envuelta en rumores y acusaciones. Y es precisamente en ese terreno pantanoso donde vamos a adentrarnos. Lo primero que quiero abordar son las acusaciones de manipulación. He encontrado varios testimonios, tanto en foros online como en entrevistas, que sugieren que Serkan Oğuzhan ha utilizado tácticas cuestionables para influir en la opinión pública y manipular a sus seguidores. Se habla de campañas de marketing engañosas, de promesas incumplidas y de una imagen cuidadosamente construida que no siempre corresponde a la realidad. Para entender mejor este punto, analicemos algunos ejemplos concretos. En el pasado, Serkan Oğuzhan ha lanzado productos y servicios que prometían resultados espectaculares, desde cursos online para ganar dinero rápidamente hasta suplementos dietéticos milagrosos. Sin embargo, las quejas de los clientes se multiplicaron, resultados decepcionantes, falta de soporte técnico y, en algunos casos, incluso la imposibilidad de obtener un reembolso. Estas experiencias han generado una creciente desconfianza hacia su marca y han puesto en duda la veracidad de sus promesas. Además, Serkan Oğuzhan ha sido acusado de utilizar técnicas de persuasión subliminal en sus vídeos y publicaciones en redes sociales. Se dice que recurre a mensajes ocultos, imágenes y sonidos diseñados para influir en la mente de sus seguidores sin que estos sean conscientes de ello. Si bien es difícil demostrar de manera concluyente el uso de estas tácticas, los expertos en marketing y psicología han señalado que es una práctica común en la industria de la influencia. Otra de las tácticas de manipulación que se le atribuyen a Serkan Oğuzhan es el uso de bots y cuentas falsas para inflar su número de seguidores y aumentar su engagement en las redes sociales. Si bien esta práctica no es exclusiva de Serkan Oğuzhan, sí pone de manifiesto su interés por proyectar una imagen de popularidad y éxito que quizás no se corresponda con la realidad. En cuanto a las promesas incumplidas, existen numerosos testimonios de personas que se sintieron engañadas por Serkan Oğuzhan. Se habla de eventos cancelados, de sorteos fraudulentos y de promesas de colaboración que nunca se concretaron. Estas acciones han erosionado la confianza de sus seguidores y han generado un ambiente de escepticismo en torno a su figura. Una de las revelaciones más impactantes que he encontrado está relacionada con sus fuentes de ingresos. Investigando a fondo, descubrí que algunas de las empresas que supuestamente respaldan a Serkan Oğuzhan no son lo que parecen. Hay indicios de conexiones con negocios turbios, de esquemas piramidales disfrazados y de prácticas comerciales poco éticas. Esto, por supuesto, plantea serias dudas sobre la legitimidad de su éxito y sobre la verdadera naturaleza de su riqueza.
Para profundizar en este tema, vamos a analizar algunas de las empresas vinculadas a Serkanozge y sus posibles implicaciones. En primer lugar, nos encontramos con una empresa dedicada a la venta de productos de inversión de alto riesgo. Aunque Serkanozge no es el propietario directo de la empresa, sí la promociona activamente en sus redes sociales y en sus vídeos. El problema es que este tipo de inversiones suelen ser muy volátiles y pueden generar pérdidas significativas para los inversores. Además, algunos expertos han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un esquema piramidal, donde los beneficios de los inversores más recientes se pagan con el dinero de los inversores anteriores. En segundo lugar, he descubierto que Serkanozge está relacionado con una empresa de marketing multinivel que vende productos de bienestar y suplementos alimenticios. Si bien este tipo de empresas no son ilegales per se, sí pueden ser problemáticas. En primer lugar, es común que los productos sean caros y que su eficacia no esté probada científicamente. En segundo lugar, el modelo de negocio suele ser piramidal, donde los distribuidores deben reclutar a nuevos miembros para generar ingresos. En tercer lugar, he encontrado indicios de que Serkanozge ha participado en negocios de dudosa reputación, como la promoción de criptomonedas y proyectos de inversión sin garantías. En algunos casos, estas inversiones han resultado ser estafas, donde los inversores han perdido todo su dinero. Estos son solo algunos ejemplos de las posibles fuentes de ingresos de Serkanozge. La información que he recopilado sugiere que su éxito financiero podría estar basado en prácticas comerciales cuestionables y en la explotación de la confianza de sus seguidores. Además, he analizado en detalle la forma en que Serkanozge se relaciona con sus colaboradores y empleados. Los testimonios de antiguos empleados y socios comerciales revelan un patrón de comportamiento que en ocasiones raya en lo autoritario. Se habla de exigencias desmedidas, de presiones laborales y de un ambiente de trabajo tóxico donde el miedo y la intimidación son moneda corriente. Esto contrasta, por supuesto, con la imagen de líder inspirador y motivador que él suele proyectar. Para ilustrar este punto, vamos a escuchar algunos testimonios de personas que han trabajado con Serkanozge. Un antiguo empleado, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, relata: Serkan es un jefe muy exigente. Espera que trabajes sin descanso y que estés disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no cumples con sus expectativas, te humilla públicamente y te hace sentir inútil. Otro exempleado, que también prefiere permanecer en el anonimato, añade: el ambiente de trabajo era muy tenso. Había mucha competencia interna y mucha presión por cumplir con los objetivos. Serkan creaba un ambiente de miedo, donde la gente tenía miedo de cometer errores. Un socio comercial, que prefirió romper la relación con Serkanozge después de varios desencuentros, afirma: Serkan es un manipulador. Te promete el oro y el moro, pero luego no cumple con sus compromisos. Es muy difícil trabajar con él porque nunca sabes si puedes confiar en él. Estos testimonios revelan un patrón de comportamiento que contradice la imagen de líder inspirador y motivador que Serkanozge suele proyectar. Parece que su éxito empresarial se basa en la explotación de sus empleados y en la creación de un ambiente de trabajo tóxico. Otra bomba importante que quiero detonar tiene que ver con su vida personal. He recopilado información sobre sus relaciones sentimentales, sus hábitos y sus aficiones, y lo que he descubierto no es nada halagador. Hay acusaciones de infidelidad, de mentiras y de una doble vida que contradice abiertamente la imagen de hombre de familia que suele exhibir en público. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y delicada. No voy a entrar en detalles explícitos, porque quiero mantener este vídeo dentro de los límites legales y éticos. Pero sí les puedo asegurar que las revelaciones sobre su vida personal arrojan una sombra oscura sobre su carácter y su credibilidad. Para entender mejor este punto, vamos a analizar algunos ejemplos concretos. En primer lugar, existen acusaciones de infidelidad por parte de exparejas de Serkanozge. Se dice que ha mantenido relaciones paralelas y que ha engañado a sus parejas sentimentales. Si bien estas acusaciones no han sido probadas en los tribunales, sí han generado un ambiente de desconfianza y han puesto en duda su integridad moral. En segundo lugar, se le acusa de mentir sobre su situación sentimental. Se dice que ha ocultado información sobre sus relaciones personales y que ha utilizado una imagen pública falsa para obtener beneficios. En tercer lugar, existen testimonios de personas que afirman que Serkanozge lleva una doble vida. Por un lado, se muestra como un hombre de familia ejemplar, con una vida aparentemente perfecta.
Por otro lado, se dice que lleva una vida nocturna llena de excesos y que se relaciona con personas de dudosa reputación. Estas revelaciones sobre su vida personal arrojan una sombra oscura sobre su carácter y su credibilidad. Muestran que la imagen pública que proyecta Serkanozge no siempre coincide con la realidad y que su integridad moral puede ser cuestionada. Pero eso no es todo. Además de todo lo anterior, he investigado a fondo su relación con la prensa. He descubierto que Serkanozge ha intentado, en varias ocasiones, silenciar a periodistas y medios de comunicación que han investigado sus negocios y sus actividades. Se habla de presiones, de amenazas veladas y de intentos de manipulación de la información. Esto demuestra, una vez más, su afán por controlar la narrativa y por mantener una imagen pública favorable a toda costa. Para ilustrar este punto, vamos a analizar algunos ejemplos concretos. En primer lugar, se ha informado de que Serkanozge ha intentado presionar a periodistas y medios de comunicación que han investigado sus negocios y sus actividades. Se dice que ha utilizado abogados y otros intermediarios para tratar de intimidar a los periodistas y para evitar que publiquen información desfavorable sobre él. En segundo lugar, existen testimonios de periodistas que afirman haber recibido amenazas veladas por parte de Serkanozge y de sus colaboradores. Se dice que estas amenazas iban dirigidas a silenciar a los periodistas y a evitar que siguieran investigando sus negocios. En tercer lugar, se ha informado de que Serkanozge ha intentado manipular la información que se publica sobre él en los medios de comunicación. Se dice que ha contratado a relaciones públicas para controlar su imagen y para evitar que se publiquen noticias negativas sobre él. Estos intentos de silenciar a la prensa y de manipular la información demuestran el afán de Serkanozge por controlar la narrativa y por mantener una imagen pública favorable a toda costa. Ahora bien, es importante destacar que no todo lo que he descubierto es negativo. También he encontrado testimonios que defienden la labor de Serkanozge, que alaban su talento y que destacan sus logros. Es innegable que ha construido un imperio, que ha inspirado a miles de personas y que ha logrado alcanzar el éxito en un mundo competitivo. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿a qué precio? ¿A costa de qué? ¿Qué tipo de persona hay detrás de la imagen cuidadosamente construida? Estas son las preguntas que me he hecho durante esta investigación, y las respuestas que he encontrado son inquietantes. Lo que he intentado hacer en este vídeo es, básicamente, presentarles un panorama general de lo que está ocurriendo. No tengo la verdad absoluta, por supuesto, pero sí he intentado recopilar la mayor cantidad de información posible, contrastarla y presentarla de forma objetiva. Espero que este vídeo les haya dejado pensando, reflexionando y, tal vez, un poco sorprendidos. Porque, como ya les dije al principio, lo de Serkanozge es una bomba que va a seguir explotando en el futuro. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la imagen pública de Serkanozge es mucho más compleja y turbia de lo que parece. Que hay secretos, mentiras y manipulaciones que han permanecido ocultos durante mucho tiempo. Y que es fundamental analizar críticamente la información que recibimos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que tienen un gran impacto en la sociedad. En segundo lugar, que el éxito, por muy aparente que sea, no siempre es sinónimo de honestidad y ética. Que es importante cuestionar las fuentes de ingresos, los métodos de trabajo y las relaciones personales de aquellos que ostentan el poder y la influencia. Y por último, que todos tenemos derecho a saber la verdad, a formarnos nuestra propia opinión y a no dejarnos engañar por las apariencias. En resumen, la investigación sobre Serkanozge revela una figura que ha construido un imperio basándose en una combinación de carisma, marketing inteligente y posiblemente tácticas cuestionables. Si bien es innegable que ha logrado el éxito en el mundo del entretenimiento y la influencia, las revelaciones sobre su manipulación, fuentes de ingresos dudosas, comportamiento autoritario con sus empleados, vida personal controvertida e intentos de silenciar a la prensa, plantean serias dudas sobre su integridad y su credibilidad. Este vídeo no pretende ser un juicio final, sino una invitación a la reflexión y al análisis crítico. Es fundamental que, como sociedad, cuestionemos la información que consumimos, especialmente aquella que proviene de figuras públicas con gran influencia. Debemos ser conscientes de que el éxito no siempre es sinónimo de honestidad y que las apariencias pueden engañar. La historia de Serkanozge es un claro ejemplo de cómo la imagen pública puede ser manipulada y cómo la verdad puede ser ocultada. Es nuestra responsabilidad, como consumidores de información, estar alerta y no dejarnos engañar por las apariencias. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Sé que es un tema delicado, que puede generar controversia, pero creo que es importante hablar de ello. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta investigación? ¿Estaban al tanto de alguna de estas revelaciones? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y ahora, como siempre, les pido que me den un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta información. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.